Pare primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Pare primo la canoa, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Que molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero, cuando en la rada se puso negro el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Bienvenido, la Manual y el Zucará. Gracias por venir. Tremendo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Y este esfuerzo de cantar de Mariana. Sí. Qué honor, qué gusto tenerlos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Presentando este espectáculo Canciones de la Resistencia 2 en el Teatro El Galpón, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es la segunda edición de este proyecto con una banda soporte que se llama Ruca Banda. Ahí va, allá está nuestro productor, nuestro amigo. ¿Se habían quedado con ganas después del primero, que va a la segunda edición? No, pero es la segunda edición, pero no actuamos nosotros. En la primera edición estuvo Braulio López y Carlos Benavides. Hace un año atrás, ¿no? Sí, hace un año en la sala del Galpón, una sala tan emblemática, ¿no? Va a ser el 6 de agosto. 6 de agosto. Así que... ¿Y cómo fue la selección de los temas, de las canciones? Bueno, ellos, la producción planificó una cosa, nosotros le desarmamos todo. ¿En serio? Pero Sí, no, lo que pasa es que hay un material muy rico de toda esa época, ¿no? Compositores notables. Bueno, con ese nombre además, ¡oh! ¿No? El nombre Sí, del y espectáculo. sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque recuerden que ya a principios de la década del 70, la mayoría de nuestros grandes referentes ya estaban prohibidos y prácticamente en el exilio o algunos presos, ¿no? De modo que fue una canción nueva. Yo no soy musicólogo, pero por lo que la experiencia de ver, ¿no? Creo que la música uruguaya realmente se autentificó y se hizo muy representativa en esa época, ¿no? Esas canciones... Sí, porque anteriormente era todas cuestiones que venían de la cultura europea. Claro. Claro. Muy poco o nada sabemos de nuestros pueblos originarios, qué tipo de música hacían. Solo sabemos que Tacuabé tocaba un arco musical, fue uno de los indios que llevaron a Claro, Francia. en ese intentar decir sin decir, pero hablar, ¿no? Como todo ese sentir popular que necesitaba de algún modo salir hacia afuera. Claro, y la canción, el arte siempre de alguna manera es una herramienta, probablemente la única que el sistema nos va dejando libres, porque no hay inteligencia artificial que pueda sustituir el resultado de las vísceras de un individuo, ¿no? Y sobre todo la obra tiene una condición muy particular que genera la participación activa del último. Cualquiera de nosotros frente a un cuadro vamos a interpretar de manera distinta porque ponemos nuestra impronta personal, nuestro origen, nuestra historia, nuestra educación, nuestra cultura, ¿no? Las canciones en esa época eran un refugio, eran resistencia, eran ambas. sin duda. Las dos En cosas, todo. sí, las dos cosas. Y el Y canto sobre- fue esencial, ¿no? En la apertura, digamos, democrática, ¿no? Fue fundamental. en aquellos Inclusive en la música mismo, ¿no? Yo recuerdo que en algunos recitales que se hacían referencias musicales en alguna canción y la gente las ubicaba, ¿no?
¿Cuántas veces uno dice? Hacías esto y explotaba el lugar, ¿no? Porque había una referencia concreta a un artista prohibido que era parte de nuestra esencia cultural, ¿no? Ahora, ¿qué desafío se encuentra hoy la música popular uruguaya? Y la falta de espacio en los medios, ¿no? No se difunde, hay muchísimos valores nuevos, muy buenos, que no acceden a los grandes medios, y las multinacionales manejan a su antojo la difusión del material, ¿no? Entonces los medios tendrían que buscar un espacio para los nuevos creadores, y de hecho también algunas desinteligencias en proyectos muy buenos que han habido, por ejemplo, los premios a la música uruguaya. Creo que se está tomando el asunto en manos de difundir ese material, porque no conocemos las obras que han ganado los concursos, que es un concurso que paga al pueblo uruguayo, ¿verdad? Claro. Pero no se sabe cuáles son las ganadoras ni se escuchan, y eso debería estar en los medios, yo qué sé, en los ómnibus, no sé, en todo lo que es un lugar de difusión, porque la cultura es la identidad, es la esencia de nuestro país, lo que nos diferencia de otros en el buen sentido, esa diferencia que hace que sumemos, ¿no? Yo soy un apasionado de viajar, a mí me gusta mucho viajar y conocer los pueblos, ¿no? Y voy a eso, yo pregunto, ¿qué cantan, qué comen, qué bailan, por qué se visten así? Eso nos da una perspectiva diferente de nosotros mismos. Sí, acá mostramos poco, además, nuestra cultura. Sí. Pero, se muestra poco, mucho, creo que eso falta. Y en la capital, en Montevideo, pasa peor, o sea, es peor que en el interior del país hay más raíz en nuestro interior que en lo que es en Montevideo. Estamos mirando más para afuera que el interior tiene otro ritmo, entonces hay una permanencia mayor, se encuentran más elementos identitarios, ¿no? Y ya digo, el ritmo. Yo me vine hace, no voy a decir cuántos años, de Tacuarembó, ¿no? Pero después no volví a vivir, vuelvo regularmente porque tengo familia ya. Pero me quedé con aquel ritmo, entonces yo en Montevideo me ha costado mucho asumir el ritmo de la ciudad, ¿no? De hecho, a mí me decís que tengo que salir al centro y ya me cuesta. Bueno, nosotros también, ¿eh? Sí. Entonces necesitas un poco aquello, las calles de tierra y los espacios grandes y la comodidad de caminar con soltura en el pueblo, ¿no? Me quedé allá en mi pueblo. ¿Te quedaste? Nunca me vine. Ajá. He estado siempre en Rocha. Ahora estoy en La Paloma hace ya 25 años. Y disfruto mucho de esa paz, de esa soledad. Estos fríos así tremendos, el mar parece que no se siente tanto. ¿Inspira más para componer también, en el caso de...? Sin duda, sí. Yo he tenido etapas muy creativas, así, de mucha inspiración en ese entorno, ¿no? Sí. Volviendo a esa época de las canciones de la música popular de los 70, de los 80, ¿cómo componían? ¿Cómo decía Lu, de decir y no decir? ¿Cómo eran esos encuentros entre los grupos que pertenecían y entre ustedes? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo vivían eso? Y había que buscar cuidarse de la autocensura, fue una cosa muy fuerte también, y obligó de algún modo a profundizar en los textos, en la forma de decir. De repente hay jóvenes que no saben que en aquellos tiempos habían palabras prohibidas, ¿no? Todo lo que aludiera a una salida agradable como un amanecer, aurora, bueno, la palabra pueblo fue prohibida, entonces había que hacer malabarismo para mostrar lo que uno quería decir y la sutileza que había en el público, por lo que te decía antes, vos tocabas una melodía de una canción conocida de antes y la gente, y fíjate el grado que llegaba de interpretación. El tango famoso, aquel Vieja Viola, decía a veces, cuando decía el texto, ¿cuántas veces bajo el brazo de la zurda, por cuidarte del sereno te tapé? Cuando decía la palabra zurda caía en los estadios, porque le daba una connotación diferente. Claro, nosotros también tenemos una anécdota con una canción de Dagoberto Vaz Mendoza, una milonga, justo enseguida del plebiscito aquel por el sí y el no, ¿se acuerdan? Sí. Que fue esencial. Y en el Palacio Peñarol estábamos cantando y la milonga dice hay quienes gritan que sí, hay quienes gritan que no.
Pero no tenía nada que ver con, Claro. con el plebiscito. Y cuando decíamos eso, venía abajo. Explotaba Sí. todo. Y eso pasaba, ¿no? Sí. Y había que buscar la forma, como dice Eduardo, de disimular, o sea, que tuviera la profundidad que tenía que tener la canción y el mensaje que llegara y que todo el mundo lo entendiera. Claro. Eso era muy complejo, no era fácil. No era fácil. Entonces, también eso hizo que los poetas fueran más poetas también, ¿no? Claro. Porque podían decirlo desafió sin muchísimo. decir directamente, ¿no? ¿Cuál de las duda. presentaciones que han hecho en toda su carrera son memorables para cada uno de ustedes? ¿En qué momento recuerdan más? Son tantas, digo, ya, fíjate, yo estoy cumpliendo este año 60 años en el oficio. Empecé a los 13 años y no paré nunca. De hecho, bueno, no sé, pero probablemente para mí personalmente, la primera actuación que hicimos en San Juan Bautista en el año 78, que fue un espectáculo que organizaron los estudiantes de agronomía de la generación de anterior, de suelo 77, que miren lo curioso, el gobierno le había retirado el apoyo económico a la cátedra de suelos, a los estudiantes de agronomía, no tenía mucho sentido. Entonces ellos hicieron un espectáculo para sacar fondos para poder pagar un profesor que diera la cátedra, ¿no? Y ese espectáculo se hizo en San Juan Bautista. Allí fue de las primeras actuaciones del dúo del Arbanoa Carrero, que además éramos solistas todavía, estábamos anunciados separados, pero ya cantábamos. Fue la primera actuación que nos convocaron como tales. Y ese día prohibieron al locutor, al que anunciaba, y a uno de los sonidistas. Al sonidista prohibieron. Y a mí me tocó hacer la presentación de los compañeros. Y a Darnoyan también lo prohibieron ese día. Mira. Fue muy fuerte pero fue como un empuje inicial de los grandes espectáculos, los espectáculos masivos. A partir de allí se empezó, y era una pelea cotidiana, porque vos tenías que pedir permiso 30 días antes y te lo daban a veces a la hora de empezar. O sea, no sabía hasta la hora de empezar si podía hacer o no. Muchas veces nos fuimos con la viola para la casa y muchas veces también muchos compañeros no subieron al escenario y aparecía su guitarra, como que estaban prohibidos, que estaban allí pero no podían subir. Julio, ¿y en tu caso? Sí, bueno, en mi caso es diferente porque nosotros empezamos casi 10 años antes que Arbanoa Carrero, ¿no? Yo a Eduardo lo conocí en la época de las vinerías, famosas vinerías de Montevideo, de Luria, de Cojinillo. Esa etapa No tomaba, fue no divina. tomaba. No. Iba a tocar. Era muy chico. Y él cantaba con Eduardo Lagos, ¿no? Los Los Eduardos, fue bastante antes. Y nosotros ya habíamos arrancado en el 67, empezamos los Zucará. O sea, el año próximo yo estoy cumpliendo 60 años de Zucará, ¿no? ¿Y cuál de tus presentaciones de los Zucará fue la que más recordás o más memorable para Es difícil, difícil contestar porque fueron muchas, pero también a esa pregunta tan linda voy a elegir el festival aquel que se hizo en Quibón, en la playa Positos, en la salida de la dictadura, cuando cantamos Maldición de Malinche por primera vez, que la tuvimos que cantar de vuelta al final de la actuación. La cantamos 2 veces, que ello fue increíble. ¿Y si la tuvieras que cantar ahora, te acordás cómo era o no? Claro, y la Arbanoa la cantó primero que yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Tengo que ser, sí, absolutamente sincero. Además se la robamos nosotros porque la grabamos primero. Qué bueno. Claro, sí, claro. A ver, dale. A ver. Arránquela. ¿Te acordás? Arránquela usted. Yo ni me acuerdo. Yo te sigo. Qué desafío. En re mayor. Re mayor, bueno. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Iban montados en bestias, ahí va, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza y en ese error entregamos
la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio que ante la primera de olvidar al extranjero, nuestra cultura, nuestro pan, dinero, y le seguimos cambiando, oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, pasado el siglo XX, nos siguen llegando ruyos y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Mi memoria no es la misma. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio por tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Nunca la habíamos cantado juntos. ¿En serio? Nunca, jamás. Totalmente improvisado y se notó además. No, al contrario, en sentido. Bueno, Capaz que se dieron cuenta ustedes, nosotros no nos dimos cuenta. No, al contrario. Bueno, recordamos entonces, es el 6 de agosto la El 6 de agosto en el Teatro del Galpón, 6 de agosto. las Bien, canciones las entradas en Red Tickets. en Red Tickets, así que hay que llenar la sala, Sí, porque verdad que sí. esa sala además tan emblemática, no tan formidable, que suena de una manera notable, ¿no? Pero la gente los acompaña. Obvio. Sí, Sí. por suerte, siempre quien ha sostenido la cultura de nuestro país ha sido el propio pueblo, ¿no? Los cantores populares, nos sentimos profundamente agradecidos de eso, ¿no? Son los que llenan los espectáculos, compran las entradas, compran los discos, te saludan con cariño por la calle, entonces, pucha, si tenemos un respaldo, ¿no? Sin duda, ¿no? Una Además, maravilla eso. recién decías que comenzaste a los 13 y no paraste, digo. No paré nunca. Eso es hermoso, de saber de que uno hace lo que Y el ama privilegio de vivir durante de eso, tantos ¿no? años, ¿no? Pensé hacer otra carrera, pero la sociedad se salvó de un malísimo médico. Porque los muchachos de aquel momento se encargaron de prohibirme estudiar. Entonces me tuve que dedicar de lleno a la música. Pero por algo más terminamos Sí. disfrutando de algo bueno, por lo menos de tu música, realmente. Sí. Un placer tenerlos con nosotros. Y para cerrar esta nota, ¿podemos otra canción más? ¿Podemos Bueno, escuchar otra canción Va a más? tocar. Muchísimas la hermana gracias. Gracias, muy Gracias amable. por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes, muchas gracias.